Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Nos encontramos con San Mateo dentro de este contexto que se nos invita a estar vigilantes, preparadamente atentos, hoy tendríamos que decir responsables. Fíjense que hemos tomado los 3 últimos evangelios. Y entonces el hombre que vigila para que el ladrón no se le entre, las vírgenes prudentes o sensatas, sabias, que tienen preparada la lámpara, y hoy la responsabilidad. Contextualizar esta parábola a la realidad nuestra sería pensar no solamente en lo que dicen los santos padres. Habría que irnos por allá, que de ellos hay todas muy buenas expresiones sobre esta parábola. Pero llegámosle al contexto de hoy. Al que no ama, teniendo amor, el amor se le acaba, nos decía San Gregorio Magno, cuya fiesta celebraremos la próxima semana. Entonces, ¿qué son los talentos? Los talentos son las virtudes que el Señor le da a todo hombre que tiene capacidad, y Él conoce sus capacidades. El hombre de la parábola, el hombre rico, sabía la capacidad de sus empleados, y a uno le deja 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Si escucharon bien, el primero le produjo doble, 5, el segundo también doble, 2, y Él los invitó a entrar en la alegría del Señor. La versión dice: en el gozo del Señor.
entrar en la alegría del Señor. Y se les da mayor responsabilidad porque han sido responsables en lo poco. El tercero se le había entregado, según su capacidad, un talento, que no es cualquier cosa. Un talento, de acuerdo a las mediciones de la época, representaba unos 34 onzas de oro. O sea, era un valor bueno. Pero él no tuvo la capacidad de colocar a producir su talento. ¿Por qué pudo ser? Aquí habría que decir es que él tenía una imagen distorsionada del Señor, del patrón. Igual que pasa hoy, muchos hombres tienen una imagen distorsionada de Dios y el talento de su vida lo entierran bajo el polvo del pecado y no logran hacer nada. Ahora, ¿por qué al que más se le tiene más se le da? Porque es capaz de producir más. ¿Y cuáles son esos talentos? El amor, la fraternidad, la misericordia, la bondad. Y de acuerdo a cada uno en su naturaleza, en su capacidad, Dios se lo da. Y entonces el creyente pone a producir eso en su vida. Amar no es fácil, porque implica perdonar, y la tarea de perdonar no es fácil. Por lo tanto, ser misericordioso al hombre le cuesta, pero hay que trabajar y poner a producir eso. Ser solidarios en un mundo tan egoísta como el nuestro nos cuesta. Ser fraternos también, pero ahí es donde está la capacidad de poner a producir ese talento que Dios nos regala por su gracia. Podríamos aplicarlo a los sacramentos, podríamos aplicarnos a los sentidos, a las virtudes. Bueno, esto da pie para hacer varias interpretaciones. Cada uno va a hacer su propia reflexión. Yo aquí solamente doy unas pinceladas o unas pautas de reflexión. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Entonces, cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, nuestra vida no produce. Nuestra vida comienza a perderse. Y eso le pasó al último de los siervos, y por eso no pudo entrar en la alegría del Señor. Fue donde es el llanto, la desesperación, expresada en ese lenguaje de dichos judíos, donde es el llanto y el rechinar de dientes, que eso es fastidioso. Es decir, la angustia. Cuando el hombre no sabe poner a producir su vida, cae en la angustia, y eso lo vemos en la vida práctica. De manera que hoy tenemos que ser muy responsables de nuestra vida y examinémonos qué dones se nos han confiado, qué talentos se nos han entregado y se los estamos poniendo a producir. El mundo necesita de cristianos con talentos que produzcan. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz fin de semana en el Señor.